Bueno, acá en nuestro reto número 5, sí debemos tener un poco de cuidado ya que la solución en MakeCode no es clara. Pero lo vamos a ver aquí cómo se desarrolla. Entonces vamos a crear nuestro proyecto. Nuestro proyecto es reto 5. ¿Listo? Mostrar temperatura en barras. Mostrar temperatura en barras. Listo, muy bien. Voy a darle acá. Entonces voy a leer el ejercicio. Vamos a crecer un poco. Dice, no, voy a leer el enunciado. Dice, se trata de encender o apagar filas de LEDs en función de la temperatura. Bueno, si la temperatura es inferior a menos 25 grados, no se enciende ninguna fila de LEDs. Ahora, si la temperatura está entre 25 grados incluido, o sea, entre 25 incluimos el valor 25 y 26 grados, se encienden los LEDs de la primera fila. Entonces se encenderán los LEDs de la primera fila. ¿Listo? Empezando por abajo. Bueno, los de la primera fila iniciando por abajo. Ahora, si la temperatura está entre 26 grados, incluido el 26 y el 27, no incluimos el 27, bueno, se encienden los LEDs de la primera y segunda fila, empezando por abajo, es decir, se encienden estos que estoy señalando aquí con la flechita, no sé si se logra ver, y la segunda fila, listo, muy bien. Ahora, si la temperatura está entre 27 grados, incluido el 27, ¿no? Y 28 grados, no se incluye el 28, bueno, se encienden los LEDs de la primera, segunda y tercera fila, empezando por abajo. Muy bien, ahora, si la temperatura está entre 28 grados, incluido el 28 y 29 grados, no incluimos el 29, bueno, por ejemplo 28.5 es válido porque está entre esos valores, ¿no? Se encienden los LEDs de la primera, segunda, tercera y cuarta fila iniciando hacia abajo. ¿Listo? Por ejemplo, la que está en la imagen es 27, entonces se cumpliría esta condición que está acá. Bueno, la cuarta condición. Bueno, vamos con esta última condición. Dice, si la temperatura es superior o igual a 29 grados, se encienden todos los LEDs. Entonces es un programa a nivel inicial. Los contenidos trabajados es el entorno de programación de MakeCode, el envío de contenidos a Microbit, bucles condicionales sí, si no, sí. Bueno, en inglés lo conocemos como if y else. O if, else, if. Bueno, y condiciones múltiples con y. Bueno, con el conector y. Bueno, entonces voy a crecer un poco, no se logra ver en la imagen. Listo, aquí voy a crecer la imagen, la solución en MakeCode y vamos a desarrollarlo. Listo, entonces dice que al iniciar borre la pantalla. Entonces vamos a borrar nuestra pantallita para que quede limpio. Listo. Ahora en para siempre, fíjense que debajo de para siempre hay una serie de bucles anidados, perdón, de condiciones parecieran estar anidadas, pero no son anidadas, están en escalón. Bueno, en ese lado encontramos en lógica. Vamos y ponemos nuestra condición, pero fíjense que hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y finalizamos en 6. Entonces yo para agregar le doy acá en este más, en este botón más. Bueno, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Si ustedes se fijan, el último no termina en sino, sino termina en uno de estos que tiene sino y una condición. En ese caso borramos este que dice sino. Bueno, le damos menos y ya nos quedarían todos. Y ahí empezamos a colocar nuestra condición. Entonces dice, la primera dice, nuestra primera condición dice, si la temperatura es menor de 25 grados,
entonces borre pantalla. Entonces, si es menor a 25, entonces ponemos acá, está en menor, listo. Si la temperatura, recordemos que acá en temperatura lo encontramos en entrada, si la temperatura es menor de 25 grados, entonces borre pantalla. Listo, borramos pantalla. Muy bien, ahora dice, si no es menor a 25, entonces si verifique que la temperatura está entre 25 y 26, pero incluyendo el 25. Si incluimos el 25, quiere decir mayor o igual. Acá no se alcanza a ver muy bien en el PDF, pero es mayor o igual. Bueno, mientras que en la segunda es menor, pero debemos unirla con esta ahí que la encontramos en lógica. Y esta es nuestra condición booleana. Entonces, ¿qué quiere decir este conector y qué quiere decir? Que tanto la condición de la izquierda como la de la derecha deben ser verdaderas para que se cumpla esta condición. Listo. Como se parece a la de arriba, voy a coger la de arriba sin ir acá al cuadro de bloques. Le doy control C, control V y fíjense que me apareció acá y lo conecto acá. Ahora control C, control V. Si me aparece amarillo es que no está bien conectado. Y bueno, fíjense, ahora empiezo a cambiar números. Entonces acá le pongo mayor o igual, que es este, y acá menor. Bueno, mayor quiere decir mayor o igual a 25, pero menor que 26. Y fíjense que si se cumple esta condición, debe prenderse la primera fila de LEDs. Entonces, selecciono acá y debo encender la primera fila de LEDs. Y bueno, y así para todas las condiciones. Como las condiciones tienen y excepto la última, entonces voy a coger toda la selección, no el primer bucle, sino el que hice y fíjense que se resalta en amarillo. Voy a poner acá, se resalta en amarillo, aquí. Y voy a darle control C y control V y lo coloco en esta opción. Donde ya no ponemos de 25 sino mayor a 26. Entonces realizamos cumpliendo la condición 26 y menor de 27. Fíjense, puedo coger y volver y copiar. La otra era mayor a 27, mayor o igual a 27 y menor que 28 grados. Listo, vuelvo a darle control V. Fíjense cómo fácilmente se me va creando este sería mayor de 28 y menor de 29. Listo. Y por último dice, y si no, si la temperatura es mayor o igual a 29 grados, entonces que se prendan todos los LEDs. En este caso no necesito este Y, otra vez el I, entonces solo copio el primero y digo, si la temperatura es mayor o igual a 29, entonces préndase todos los LEDs. Entonces fíjense cómo de fácil yo empiezo a manejar este tema de los condicionales. Bueno, ahora debo prender los LEDs gradualmente de uno en uno. Entonces le doy copiar y si se cumple esta segunda condición debe prenderse estos LEDs. Okay. Vuelvo y copio y ahora prendo la tercera fila, ¿no? O sea, además de tener la segunda fila debo prender la tercera fila. Cojo control C, control V y coloco aquí la condición, debajo de la condición donde me prende el cuarto bloque, la cuarta fila, perdón, de mostrar LEDs. Y si es mayor o igual a 29, debe encenderme todos. Entonces voy a coger aquí y voy a poner acá, muy bien, y vamos a encender todos los LEDs. Entonces es un programa
bastante fácil, pero toca tener cuidado con la comparación porque en el PDF sí no es muy claro. Fíjense que nos aparece temperatura, entonces vamos a probar. Entonces, si es menor a 25, debe estar apagado. Entonces me paro acá, voy a parar aquí. Si logra verse la micro, ok. Si yo cojo la micro y empiezo a subir, bueno, según mi condición, si es menor, bueno, de 25, debe prenderse un solo LED. ¿Listo? Si es menor, debe prenderse una sola fila de LEDs, o sea, los 5 LEDs de abajo. Muy bien. Eh, que si es menor de 25 deben estar apagados. Si es 25 o a 26, pero no incluye el 26, se prende la primera fila. Ahora, si pongo el 26, si incluyo el 26, debe prenderse la segunda fila. Muy bien. Si incluyo 27 grados, debe prenderse la tercera fila. Muy bien. Si pongo 28 grados, la cuarta fila se incluye. Y de 29 grados hacia arriba deben prender todos los LEDs. Entonces yo aquí con las teclas de arriba y abajo puedo controlar la temperatura que se me muestra. ¿Listo? Entonces fíjense cómo de fácil puedo resolver este programa. Puedo resolver la temperatura gradualmente usando condicionales. ¿Listo? Esto sería entonces este video. Espero les haya servido.